Estas alabanzas nos han dado tiempo, hermanos, para que también ustedes puedan saludarse. Y ahora vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga a todos y nos permita ese alimento espiritual. Usted está necesitado hoy día, el Señor sabe su necesidad. Escuche con atención y medite y mantenga de alguna manera en su memoria las palabras que el Señor tiene para usted hoy día. Amén. Gracias, hermana Jenny. Gracias, hijos, por estas alabanzas que podemos entonar al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que ninguna de las obras, el trabajo en el Señor, su palabra lo dice, no es en vano. Así que, hermanas, hermanos, usted que está en su casa, seguramente algunos ahí de temprano, despiertos, haciendo sus cosas, otros tal vez descansando todavía, quiero decirles que a pesar de estos tiempos de pandemia, de estos días que han sido completamente diferentes a lo normal que vivíamos, a pesar de todo esto, hermanos, el Señor es su Dios. El Señor dio la vida de Jesucristo, su Hijo, por usted y por mí. Y no importan los días que vivamos, los tiempos difíciles que nos toque enfrentar, debemos saber, estar completamente ciertos en que el Señor está con nosotros. Y Él merece nuestra alabanza, nuestra adoración. No podemos divorciarnos del culto a Dios. No podemos, hermanos, decir, bueno, porque hay pandemia, no me congrego con mis hermanos, no alabo junto el nombre del Señor. Dios nos provee de diferentes maneras para hacerlo. Y esta es una. Así como en la semana nos reunimos para estudiar la Biblia, nos reunimos para orar juntos, así también este día nos reunimos para exaltarle juntos al Señor, oír su palabra de parte del mensajero que nos toque cada semana. Y doy gracias al Señor por esta bendición que el Señor les da. Así que alegre su corazón, anime sus fuerzas nuevas, que el Señor le renueve sus fuerzas para que no se canse, ni se desentienda de lo que el Señor también le manda. Adorarle con toda, como dijimos la semana pasada en el mensaje, adorar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Adorar a Dios con todo lo que tengamos. En esta mañana que ya les anunciaba a algunos por WhatsApp, este día domingo, primer domingo de este mes de diciembre, como lo hacemos de manera tradicional. A veces pensar en algo tradicional es como decir algo que ya debería cambiar, debería pasar de moda. Hermano, lo que es tradicional no necesariamente es malo o hay que renovarlo. Lo tradicional no necesariamente hay que desecharlo, sino que hay que retener lo bueno, ¿cierto? Retener lo bueno y celebrar el nacimiento de Jesucristo y alegrarnos por su venida, porque Dios cumplió su promesa que había hecho a los profetas muchos siglos antes. Hermano, es un momento y una situación digna de reconocer permanentemente. Cada vez que se predica el Evangelio y se anuncia las buenas nuevas de salvación, se está anunciando, recordando, celebrando, glorificando a Dios, porque un día el Mesías, el Salvador del mundo, el que nos vino a perdonar y a limpiar de nuestros pecados, nació en este mundo como un niño. Humilde lugar que escogió Dios para nacer. Belén, una pequeña aldea de la tierra de Israel, de la tierra de Judá, donde el Señor vino a nacer. Y algunos eventos ocurrieron previos al nacimiento de Jesús. Algunos desechan
que la iglesia recuerde y celebre el nacimiento del Señor, porque dicen que Jesús no nació en el mes de diciembre. Y es cierto, no sabemos cuándo nació Jesús, en qué mes nació. No sabemos en qué día del mes tampoco nació. Los descubrimientos, la historia ni la Biblia lo dicen. Pero el hecho concreto es que Jesús nació. Y cualquier mes, cualquier día, es bueno para celebrarlo. Y nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo evangélico bautista, celebramos la venida y el nacimiento de Jesús siempre, en cada culto, en cada momento que nos reunimos. El centro de nuestra adoración es que Jesucristo vino a salvarnos y a limpiarnos y a perdonarnos nuestros pecados. Así que, hermanos, quiero que abra su Biblia en esta mañana en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 18 en adelante. ¿Ya? Quiero mostrarles en esta mañana una faceta de la vida de José, el padre de Jesús, el padre adoptivo de Jesús, la vida de este varón desde un ángulo que tal vez usted no ha logrado o no había visto antes. Probablemente algunos sí, y lo vamos a recordar y vamos a ver el énfasis que el Señor hizo en la vida de este hombre. Dios trató con José de manera personal. Y veamos en qué sentido. Mateo capítulo 1, entonces, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Jesús significa Salvador, o Dios salva. Y este nombre hermoso de Jesucristo, que el apóstol Pablo lo compara y lo describe como un nombre que es sobre todo nombre, que se nombre en este mundo. No hay otro nombre más exaltado, más maravilloso que el nombre de Jesucristo. Entonces, después de leer este relato, hermanos, quiero que nos concentremos en una faceta de esta historia. José era un hombre, más bien, según el versículo 18 al 20, era un hombre que tuvo complicaciones cuando le ocurrió esta situación. Se describe aquí como un hombre desposado con María, es decir, para la costumbre de aquella época y en esa cultura, el desposorio significaba un compromiso previo
al matrimonio que duraba alrededor de un año. Y en ese periodo los novios, digamos, estaban comprometidos en un grado tan serio que era como si estuvieran ya casados, pero solamente se reservaba para el matrimonio después de ese periodo los derechos sexuales o la vida sexual íntima. Y ellos estaban en esa situación. José era de la familia y del linaje de David, dice Lucas en el capítulo 2, en el versículo 4. Ahí está ese pasaje, Lucas 2:4. Dice que él era de la familia de David, del linaje de David. Pero a pesar de que era del linaje real, José no era un hombre rico. Más bien, al parecer, José era un hombre de humildes recursos. Cuando tuvieron con su esposa María ir a dar la ofrenda de la purificación después del nacimiento de Jesús, dice que ellos entregaron como ofrenda al Señor 2 tórtolas o 2 palominos, que era la ofrenda del pobre. La gente que no tenía para ofrendar un cordero, que era un animal ya más grande, que tenía un precio mucho más alto, los pobres ofrendaban 2 palominos como ofrenda al Señor. Y ellos hicieron esta ofrenda. Y por lo tanto, José no era un hombre de tantos recursos, pero en él se cumplía la promesa y la profecía de que del linaje de David, descendiente de David, tenía que ser el Mesías. Y se cumple esta promesa hecha a los profetas. Hermanos, José dice que al escuchar o al enterarse en el pasaje de Mateo, capítulo 1, 18, dice que José, al enterarse de que María estaba embarazada, estaba esperando hijo, él se complicó. Tal vez María le contó a José, esto yo lo estoy imaginando, pero le contó a José, y José obviamente no iba a creer una historia como esta. No había ningún antecedente histórico para decir que una mujer quedara embarazada por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios. No había un antecedente de algo así anteriormente. Por lo tanto, José quedó pensando en esta situación y él no podía entender y quiso en algún momento rechazar a María, pero José, más bien de rechazar a María, yo pienso que estaba rechazando aquello que se estaba gestando en el vientre de María. El fruto de una relación tal vez con quizás qué hombre, pensaba él, María había quedado embarazada. Y él, pensando en esto, no podía dejar de pensar en estas cosas, no podía dejar de lado esta idea de la infidelidad de su esposa y el compromiso y los sueños que él había puesto para formar su hogar, su familia, para tener sus propios hijos también. Que José, siendo justo, dice el pasaje, versículo 19, José, su marido, como era justo, dice, no quería infamarla, sino quiso dejarla secretamente. No vamos a explicar todas las consecuencias que venían sobre una persona que era infiel en el matrimonio. Ya sabemos lo duro que era para una mujer en aquella época, pero José pensó en ella porque la amaba seguramente y prefirió dejarla secretamente. Probablemente para nosotros es difícil de comprender una actitud como esa, pero es fácil si nos ponemos en el lugar de José, que alguien te sea infiel y te mienta más encima. Eso es lo que veía José, una mentira. Entonces
versículo 19, quiso dejarla secretamente, él quiso divorciarse en secreto con ella. Quiso hacer su carta de divorcio, entregarla, que se fuera de vuelta a su familia. Él no quería a aquel ser que venía en camino en el vientre de María. Quiero hacer énfasis en esto. Mi percepción, lo que veo en el texto, es que José, al rechazar a María, estaba rechazando a aquella criatura que venía, aquel que era anunciado por los profetas. José, a pesar de ser un hombre justo en la Escritura significa un hombre que cumple la ley de Dios. Era un hombre justo, cumplía los mandamientos. Era un hombre que a la vista de sus cercanos era un judío que cumplía la ley. Pero no le alcanzó esa justicia propia para entender y aceptar aquello que estaba ocurriendo y decidió alejarse y rechazar no solo a la madre, sino rechazar a Jesús que iba a nacer. Debido a esto, Dios tenía un mensaje para José. Dios había ya preparado para él un mensaje conociendo lo que en él había. Versículo 20 dice así: y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Este mensaje era solo para José. Era un mensaje solo para él. Él es el que estaba conflictuado, estaba tomando decisiones, estaba rechazando la obra que Dios estaba haciendo. Por lo tanto, Dios misericordiosamente envió su mensajero y mientras José dormía, el ángel del Señor le habló. Y las primeras palabras que me parecen maravillosas del ángel fue: José, hijo de David, no temas. Siempre estamos con algunos temores, siempre estamos con desconfianzas, con miedos. Así como José, frente al quehacer de Dios, siempre estamos con desconfianza y miedo a lo que Dios está haciendo o va a hacer. Así que el mensaje fue: no temas. Qué hermosas palabras, qué tranquilizadoras palabras Dios le entregó a José. Primero, puso paz en su corazón, puso tranquilidad en sus pensamientos, porque su mente trabajaba a revoluciones muy altas de lo que estaba ocurriendo, del dolor, del fracaso, de sentirse engañado. José, tranquilo, no temas. José, temeroso de lo que pasaría si dejaba a María, su esposa, sola, sabía que podía ella ser muy perjudicada. Así que Dios le quita esos temores, le quita esos miedos de pensar qué va a ocurrir y le dice a José: José, no rechaces a María por mujer. No rechaces aquello que te impide. Y lo que impedía a José tomar y recibir a su mujer y completar su periodo de desposorio para el matrimonio luego, era lo que estaba gestándose en su vientre. Eso era lo que José estaba realmente rechazando. Y el ángel le soluciona el problema a José y le dice: lo que en ella es engendrado es de Dios. Dios es su obra, es obra de Dios. Es aquella obra redentora que el Señor había prometido ya por mucho tiempo a través de los profetas, de la Escritura. Él es el Mesías que estaba prometido. Y el ángel le dice: lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ser, aquel ser que está ahí creciendo en el vientre de María, es obra de Dios.
es obra del Espíritu Santo. Será un niño al cual tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Se completa el cuadro para José. Él era un hombre justo, conocía las Escrituras, sabía del Mesías, sabía de la promesa de Dios para salvar al pueblo y entendió la obra de Dios. Aunque al principio él rechazaba a Jesús o a aquel niño que iba a nacer, porque no entendía, porque no creía. Pero a través de este mensaje, el Señor renovó su corazón, cambió sus pensamientos, le entregó el plan que él tenía, y José, al despertar, dice el versículo 20, que él hizo como el Señor le había dicho. Y dará a luz, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué bueno que José escuchó la voz de Dios a través del ángel. Qué bien, qué maravilloso que él entendió el plan de Dios y pudo arrepentirse, pudo convertirse de su mirada y cambió de mirada y entendió lo que Dios estaba haciendo. Se convirtió de su camino que estaba tomando, se convirtió de la decisión que estaba tomando, de despreciar y desechar a su esposa. Pero no solo José quiso rechazar a Jesús, porque estaba escrito que otros muchos rechazan a Jesús, que muchos le iban a rechazar. Mire Isaías capítulo 53 en el versículo 3. ¿Se acuerdan del profeta? Ya el Señor en el 700 años, 750 años antes, por medio del profeta Isaías, había advertido cuál era la actitud hacia el Mesías. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Jesús iba a ser despreciado, iba a ser rechazado, incluso por su propio padre al inicio de la noticia del nacimiento. Propio padre digo, porque él iba a ser su padre terrenal durante todo el tiempo de vida que le quedaba. Él iba a guiarle, a enseñarle. Era su padre que Dios había puesto para Jesús. Y él, el más cercano, ya desde el principio le estaba rechazando. Pero no es nueva noticia. Ya Isaías lo había advertido. Despreciado él y desechado entre los hombres. No es la única profecía del desprecio de Jesús. Hay muchas otras. El Salmo 22 también. Pero quiero recordarles lo que dice Juan el Evangelista en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11. Y él lo describe de esta manera. Que Jesús a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No era primera vez que el Señor era rechazado. Lo rechazaron los religiosos de su tiempo, los sabios de la ley, los escribas, los fariseos, los reyes, los sabios. Lo despreciaron y lo desecharon. Al punto de, unos años más tarde, llevarlo a la cruz como un despreciado, como un rechazado. Dice Jesús que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, sino que le desecharon. Quiero traerlo aún más cerca, en este tiempo, en este momento que estamos viviendo. ¿Cuánta gente recibe a Jesucristo? ¿Cuánta gente lo acepta como lo que Él es? El Señor, el Salvador, el que es capaz de ponerse en nuestro lugar, derramar su sangre en la cruz y perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. ¿Cuánta gente hoy sigue despreciando y rechazando a Jesucristo? Como lo hizo José, como lo hizo el pueblo de Israel en general,
como lo hace el ser humano hasta este día. Jesús sigue siendo, como lo describe Isaías, despreciado y desechado. Así es que el mismo mensaje que el Señor envió a José a través del ángel es el mensaje que en esta mañana yo quiero entregarle a usted. El ángel le dijo: José, hijo de David. Lo llamó por su nombre, le entregó un mensaje personal a José, solo para él. Pero así también esta mañana el Señor a usted le envía un mensaje personal para ti, para usted. Yo no sé cuántas personas podrán ver esta transmisión, pero ese mismo mensaje del ángel es para ti también. Y el Señor te dice: no temas de recibir a Jesús, porque Él, su nombre es Salvador. Él viene a perdonar tus pecados. Solo tienes que recibirle, solo tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu vida en las manos del Señor. Dice el versículo 12 del Evangelio de Juan, después que leímos el 11, dice: despreciado y desechado, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Yo no sé si tú eres o vas a ser de aquellos que le reciben a Jesús, o vas a ser de aquellos que lo rechazaron y lo despreciaron. Yo un día fui de los que despreciaron a Jesús. Fui de aquellos que lo desecharon. Pero doy gracias al Señor, porque cuando el Señor envió su mensaje y me dijo también de esta forma: no temas, tranquilo, no rechaces, sino recibe a Jesucristo. Doy gracias al Señor porque lo pude entender, y hoy te invito a ti para que no seas de los despreciadores de Jesucristo, de los rechazadores, sino que seas de los que lo reciben. Dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te invito de todo corazón, porque no hay nada mejor en tu vida que tener a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor. José recibió a Jesús, recibió a su mujer, recibió a Jesús. Versículo 24 dice, se los leo, versículo 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Él decidió recibirle y no rechazarle. Le invito también, entonces, para que usted no rechace a Jesucristo, no lo desprecie, sino que lo reciba en su corazón. No temas recibir a Jesús como tu Salvador en esta mañana. Hazlo tu Señor, que Él gobierne tu vida, gobierne tu corazón. Él transformará tu ser y te hará una nueva criatura, porque Él morará en ti por medio de su Espíritu Santo. Él cambiará tu lamento, tu llanto, en gozo, en alegría. Él llenará tus vacíos. Él perdonará aquellos pecados que ni tú mismo eres capaz de perdonarte. Porque Él es capaz de salvar tu vida. Su nombre es Jesús, el Señor, el Salvador. Y dice además que Él te adopta como su hijo, como su hija. Te animo a que cierres tus ojos y le digas al Señor estas palabras. Di conmigo: Padre Santo, oh Dios, gracias por tu palabra. Por tiempo he rechazado a Jesús, pero en esta mañana me arrepiento. Te pido perdón y te recibo, Señor, como lo que eres, el Señor de todas las cosas, como mi Salvador, como mi Señor. Aquí está mi vida, transfórmala según tu plan,
para tu gloria, para tu obra. Te entrego mi corazón. Ven a morar en mi vida, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted oró de esta manera, si usted hizo esta oración, le invito a que se contacte con nosotros. Dice la Biblia que cuando alguien recibe a Jesucristo y se vuelve a Dios, se arrepiente de sus pecados, el Señor le perdona y hay fiesta en el cielo. Dios se alegra en su corazón, se goza y hay fiesta y gozo que celebrar. Así que le invito a escribirnos, a contarnos su experiencia, si quiere hacerlo, y le vamos a estar apoyando, vamos a estar orando por usted y guiándole también. Que Dios le bendiga, muchas gracias. Amén. Vamos a tener un tiempo de alabanzas. Gracias damos al Señor por su palabra, por los hermanos que se han conectado ahora. Tenemos a Frank que está ahí conectado. Saludo a mi hermana Katy, ya la saludé por ahí también por el chat. Saludo, hermanos, a cada uno de los hermanos que están ahí y que está recibiendo la palabra del Señor. Y si usted a lo mejor no nos ha puesto ningún saludo, no lo hemos saludado, quiere que lo saludemos, escríbanos, porque a veces no aparecen en los mensajes todas las personas que están conectadas, aparecen unas pocas solamente. Así que si quiere más saludos, ahí está. Un abrazo a cada uno de ustedes, hermanos, que están junto a nosotros y sobre todo que estamos juntos adorando a nuestro Dios, ¿verdad? Así que le invitamos a cantar estas alabanzas. Esta canción es el motivo o que expresa el motivo por qué estamos acá, ¿cierto? Dice, o por qué estamos haciendo esta transmisión. Dice, vengo a adorarte, vengo a postrarme y a decirte que eres mi Dios. Me gusta en Navidad imaginarme yendo a ese pesebre. Lo hago en mi corazón. Me acerco a ese pesebre donde Cristo nació y me lo imagino, ¿verdad? Así indefenso. Y le adoro con mi canción. Le invitamos así, hermanos, también a hacerlo junto a nosotros. Piensa que causa
adorarte todos juntos como familia espiritual. Nos acercamos a tu presencia, Señor, y decimos que reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, el Rey de nuestro corazón. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, así es, toda la honra, la gloria sea para nuestro Señor. Y para nosotros, como dicen muchos hermanos, para nosotros su misericordia. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a terminar nuestro culto de hoy orando. Y sabemos que tenemos hermanos pasando tristeza, necesidad, angustia. Tenemos, por ejemplo, hermanos, a nuestros hermanos haitianos con mucho deseo de volver a reunirnos en el templo. Y yo sé que cada uno de ustedes también tiene ese deseo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Debemos descansar en el Señor y buscar a Él, buscarle a Él. ¿Y cuáles son sus propósitos para nosotros en este tiempo? El Señor nos está enseñando una nueva forma de buscarle y que sea para nosotros un tiempo especial de búsqueda, de llenarnos de su presencia y también de hacer esfuerzos diferentes para estar en comunión los unos con los otros. Usted puede durante la semana llamar a sus hermanos. Usted puede a lo mejor mandarle un mensaje, un WhatsApp, a lo mejor un audio y decirle a su hermano, su hermana, hermano, yo te extraño. Sabemos, hermanos, que esas palabras, esas simples palabras van a ser de gozo y alegría. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar y entregar las peticiones que tenemos a nuestro Señor. Padre amado, Dios del cielo,
Dios de nuestro corazón, te alabamos, bendecimos tu nombre, porque Señor, a ti te tenemos. Te tenemos a pesar de cualquier circunstancia, tú estás ahí con nosotros, Señor. Podemos confiar y depender de ti. Sí, Señor. Te agradecemos, Señor, porque podemos predicar tu palabra. Amén. A Jesucristo nuestro Podemos Salvador. predicar, Señor, la salvación que tú nos has dado y dar esperanza, Señor. Te agradecemos por eso, ese inmenso regalo que nos das, porque no sabemos, Señor, pero ayúdanos a mirar. Sí, Señor. A mirar con los ojos de la fe, Sí, Señor. de que tú estás obrando, Señor. Tú Amén. estás haciendo tu perfecta voluntad. Así Y tú es. estás hablando, Señor, a los corazones. Y tu Sí, Señor. palabra es viva y eficaz. Amén. Y en ella, Señor, podemos confiar y sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Sí, Señor. Dios mío, bendice Amén. a cada uno de mis hermanos que está hoy día Sí, Señor. escuchando este culto. Aquellas personas que tal vez son nuestros amigos, son nuestros familiares, que no te conocen. Dios, llega a ellos con tu palabra poderosa. Que esta Navidad en la cual quizás vamos a tener que estar más quietos, más reposados, evitar tanto salir, Señor, y dedicarnos a buscarte a ti y el real significado de que tú hayas venido a este mundo a dar salvación y vida. Señor, consuela al que está triste, trae estos regalos, Señor, Amén. Sí, Señor. estos regalos que son tuyos, que son eternos, a las familias, a los hogares de nuestro país. Amén. Te rogamos, Señor, que nos regales la paz, que Amén. nos regales la alegría, Sí, Señor. que nos regales amor, que nos regales gozo, Señor. Sí, Señor. Amén. Regala gozo a aquellos que están tristes. Sí, Señor. Trae, Señor, esperanza. Amén. Trae, Señor, alivio. Así sea, Señor. Trae salud, Señor, al enfermo. Señor. Trae vida, Señor, al que está desahuciado. Sí, Señor. Libertad, Señor, al que está cautivo. Fortalece, Señor. Tu fuerza, Señor, alcanzada. Amén. Te alabamos. Amén. Sabemos que tú eres el que da los mejores regalos a la vida. Tu bendición, Dios. Señor. Generoso, poderoso, Bendito eres. grande y Señor. amoroso. Gloria a ti, Señor. A ti te adoramos. Te Amén. entregamos honor y gloria. Sí, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. ¿Se acabó? Entonces, nos despedimos, hermanos. Un abrazo grande para ustedes.